Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Corrupción. En esta oportunidad estuvimos en Loreto, en Iquitos, y pudimos verificar cómo se encuentra la ciudad. Lamentablemente, la corrupción una vez más se roba el dinero de todos los peruanos. Estaba prevista la construcción de una mega obra, el sistema de alcantarillado. Sin embargo, luego de tantos años de investigación y tantos años de inversión, simplemente esta obra no funciona. Sabemos que en el Poder Judicial este proceso está estancado. Sabemos también que se viene llevando a cabo un arbitraje con el cual se le pretende sacar la vuelta a todo lo que se ha avanzado en la investigación. Pero ¿qué tienen los ciudadanos? Una obra que no funciona. ¿Qué tienen los ciudadanos? Una ciudad destruida. ¿Qué tienen los ciudadanos a diario? Los desagües que revientan en sus domicilios. ¿Qué tienen los ciudadanos? Una situación de vida totalmente indignante que atenta contra su salud. Sin Corrupción viene recorriendo el país para poder recoger cada caso de corrupción y poder denunciarlo a través de este programa. En esta oportunidad tendremos en estudios a un experto, el doctor Cristian Salas, quien nos explicará en su condición de abogado penalista y ex procurador anticorrupción cuáles son las implicancias de este proceso en relación al sistema de alcantarillado en la región Loreto, en la ciudad de Iquitos, y cuáles son las implicancias de este arbitraje que se viene llevando a cabo. Sin duda, amañado, sin duda con el cual pretenden sacarle la vuelta, como les digo, al proceso penal. Es decir, en el arbitraje les van a decir no se han robado nada, todo está bien, y con eso van a pretender que el proceso se archive a nivel del Poder Judicial y salgan todos libres de polvo y paja. Pero nosotros, desde este lugar, desde este programa, desde Sin Corrupción, vamos a seguir detrás de los corruptos para impedir que estos procesos se archiven. Petar es la planta de tratamiento de aguas residuales ubicado en Punchana, Iquitos. Nació en el 2012 con una inversión inicial de 400 millones de soles, aprobados por el Ministerio de Vivienda y Economía. Luego llegó a superar los 784 millones, aparentemente en una obra que favorecía a toda la población de Iquitos. Este megaproyecto, supuestamente el más grande de Sudamérica, se construyó con el objetivo de mejorar y ampliar el alcantarillado. De esta forma, darle a la población agua saludable, reducir el número de casos de enfermedades diarreicas agudas y de piel por aguas hervidas, eliminar daños en el medio ambiente con una adecuada prestación de los servicios de saneamiento, de tal manera que se mejore la calidad de la población. Ahí están esas larvas para el gusano, no tenemos cocinar y botar todito mi agua. Por favor, le digo a Cedo Loreto que tiene que arreglar pues el agua, no podemos estar haciendo, va a hacer daño. No, tómate ahí. Adicionalmente a ello hay informes de laboratorios que se han obtenido donde se determina que las aguas residuales que ingresan al salir salen con el mismo contenido o grado de contaminación, y se entiende que la finalidad o la función de la planta de tratamiento era precisamente reducir esos niveles de contaminación. Sin Corrupción estuvo al interior de la planta y pudimos constatar que fue construido en un terreno inundable. Desde el 2012, la creciente de los ríos se expandió por toda esta planta en el proceso de construcción, dejándola totalmente inservible. El proyecto nació mal. Nació mal porque nació fruto de un perfil reforzado que fue aprobado rápidamente. Inicialmente hubo la propuesta de hacer 2 plantas de tratamiento aprovechando los declives naturales en ciertas cotas, pero finalmente se decidió hacerlo en zona inundable. ¿Cómo una obra de tan magnitud pudo sufrir resquebrajaduras, filtraciones, estaciones de bombeo inservibles, reservorios de agua totalmente sucios y máquinas que nunca funcionaron? Algunos dirán que es por falta de mantenimiento, pero para los pobladores de Iquitos, sin duda saben que esta millonaria obra, si se hubiera construido con un buen material, tendría un periodo de duración de 30 años como mínimo. Hoy sus plataformas no son más que galletas. Estamos ya empezando a conversar con las autoridades nacionales, que finalmente son los que de alguna manera tienen que entender que este servicio es vital para la salud de la población. Y en función a eso vamos a ver la posibilidad. Hay un estudio técnico financiero de evaluación que el Ministerio de Vivienda debe estar realizando, pero ya tiene casi un año y no hay esa respuesta. Entonces, a través de su medio quisiera pedirle que también nos apoyen y respalden
en que salga ya ese informe, porque sin ese informe no se puede tomar decisiones. Sí funcionó el primer año, pero a una capacidad del 10%. Entonces, a una capacidad del 10% se encontró algunas deficiencias. Claro que arrojaba agua que estaba tratada, ¿no? Pero el problema era de que si al 10% los márgenes de tratamiento no eran los más óptimos, al funcionar al 50 o 60% ya no iba a arrojar márgenes óptimos para que cumpla su función de tratar las aguas residuales. En otros lugares se pudo ver las hierbas crecidas. Además, Petar también ha sufrido de robos en los interiores de la planta, dejada por la empresa china, y por una autoridad cuestionada como Imán Vázquez, quien lleva una investigación por la Fiscalía Anticorrupción sobre colusión agravada y peculado doloso. Un sistema de alcantarillado que no funciona porque la plata se la llevaron los corruptos y un poder judicial que no tiene sentenciado a nadie. Para sorpresa, en el 2018 hubo intención de archivar el caso a través de un habeas corpus que interpusieron desde un juzgado en Piura, cuando la obra de alcantarillado se ejecutó en la selva peruana. En una primera instancia fue declarada fundada a favor del subcontratista Werner Guevara, uno de los 9 imputados, y en segunda instancia la Sala Penal de Piura lo revocó. Mientras esté en arbitraje, la EPS a Loreto no le ha sido transferida la infraestructura. En consecuencia, nosotros no podemos operar, no podemos mantener, lo único que por un convenio que tenemos con la OPIP le estamos dando seguridad, ¿no? Hagamos la seguridad. Hoy Iquitos es una ciudad atada de manos por un arbitraje que parece estar por encima del Poder Judicial, quienes habrían determinado que no es delito y por lo tanto archivarse, aduciendo que no estarían los investigados inmersos dentro del delito, el cual felizmente el juzgado ha declarado infundadas, y actualmente el tema se encuentra en la Sala Penal de Apelaciones para que se resuelva si la resolución emitida por el juzgado cumple con el estándar legal. Se viene diciendo desde los ministerios que tiene solución, que tiene arreglo. Necesitamos un poco de dinero y solucionamos. Señor, el Petar está destruido. El proyecto del desagüe no sirve a nadie. En ninguna cuadra está conectada con otra cuadra. La tubería se ha aplastado porque no ha habido supervisión correcta, no hubo gente o profesionales que de verdad hagan un trabajo como debe ser de ingeniería. Los ciudadanos necesitan resultados y sin corrupción estará pendiente de los pasos del Poder Judicial, ya que en sus manos está el que se puede emitir una sentencia condenatoria, teniendo en cuenta que las irregularidades son más que evidentes. El reportaje que acabamos de ver demuestra que Iquitos está destruido y está destruido lamentablemente por la corrupción. Esta obra que debió haber mejorado las condiciones de vida básicas de los ciudadanos en la región Loreto y en la ciudad de Iquitos simplemente ha servido para que los funcionarios y servidores públicos que han participado de todos estos procesos se enriquezcan de manera ilícita. Tenemos una ciudad destruida, tenemos unas condiciones terribles para los ciudadanos que cada vez se encuentran en una pobreza extrema, insalvable. Insalvable porque mientras se encarga esta labor a la función pública, lo que vemos, por el contrario, es que estos funcionarios públicos se han dedicado a robar el dinero de todos los ciudadanos en esta región, que tanto lo necesita. Para poder analizar este tema, tenemos en estudios al doctor Cristian Salas, abogado penalista y ex procurador anticorrupción. Doctor Salas, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jenny, por la invitación y con todo gusto para debatir acerca de estos temas tan importantes. Muchas gracias, doctora. Acudimos a usted no solo porque es un experto en estos temas de corrupción de funcionarios, sino porque usted ejerció el cargo de procurador anticorrupción y tuvo bajo su dirección también el caso del alcantarillado en la región Loreto, en Iquitos. Mediante este reportaje hemos podido demostrar a todos los ciudadanos cómo es que la ciudad ha quedado destruida y el sistema de alcantarillado no funciona. Y según se ha conocido por parte de las autoridades, esta obra jamás va a funcionar por la forma en la que ha sido construida. ¿Qué opinión le merece esta situación después de tantos años? Bueno, efectivamente tuvimos la ocasión de, desde el Estado, contribuir con un granito de arena a esa lucha que lamentablemente hoy no se ve reflejada con muy buenos resultados, que es lo que esperábamos cuando empezamos a dar ciertos golpes y a explotar todos estos casos de corrupción en regiones al nivel que correspondía.
fuimos los primeros en hacer eso y puedo dar fe de la valentía y el gran impulso que tu persona como procuradora adjunta pudo dar en esa lucha. Al ver este tipo de situaciones, hay varias reflexiones que uno como experto tiene que tener. La primera es que será en juicio en el que realmente se va a determinar las responsabilidades de cada uno de los procesados. Algunos serán más responsables que otros, algunos serán absueltos, otros serán culpables, pero eso va a depender ¿de qué? De la prueba que se haya generado. Segunda reflexión, ¿esa prueba quién la genera? La Fiscalía. Si la Fiscalía no pudo desarrollar una buena investigación y conseguir material probatorio suficiente, ¿cuál creemos que va a ser el resultado de un juicio? Tercera reflexión, ¿por qué recién un juicio? ¿Qué falla en el sistema teniendo el marco legal y los plazos con este nuevo Código Procesal Penal que establece plazos más cortos y se supone una celeridad y eficacia mayor en el proceso? ¿Qué está fallando? En la práctica lo que está fallando es la mala aplicación del código por parte de los funcionarios. Los jueces, los fiscales no están aplicando correctamente el código y se están dejando llevar por lo que con el antiguo código ocurría, la famosa carga procesal. No, como tengo muchos casos, no respeto plazos, continúo dejando sin acción alguna los procesos y como nadie me dice nada y el vencimiento de plazo solo acarrea responsabilidad administrativa, más no me anula el proceso, lo dejo pasar y los procesos demoran la cantidad de tiempo que estamos viendo en este caso. Cuarta reflexión, en el caso Iquitos es lamentable lo que ha ocurrido. Tenemos ahí una situación que ha generado un enorme daño a la población y que se tendrá que determinar a través de diversas pericias si es que ese daño se puede resarcir o no. En este caso, lo más lógico que puede ocurrir, ¿qué cosa es? Que el Estado tenga que desembolsar nuevamente un dinero nuevo presupuesto para poder nuevamente hacer una nueva convocar obra a este servicio tan importante. Es muy importante saber los antecedentes de este caso y como bien lo ha dicho el doctor Cristian Salas, hace 4 años o 5 años exactamente el Ministerio Público realizó en el gobierno regional una diligencia de allanamiento e incautación de documentos. En ese momento los funcionarios del gobierno regional se sentían intocables, es más, no facilitaban información. El Ministerio Público realizó esta diligencia y pudo incautar toda la documentación en relación al alcantarillado. Y lo que vemos es que, habiéndose recabado esta documentación, habiéndose llevado a cabo las diligencias, en este momento lo que tenemos es que el juicio oral se ha programado todavía para el mes de mayo. Y le hablo, doctor Salas, incluso desde el mes de noviembre. Imagínese cuánto tiempo tiene que pasar para la realización de un juicio oral mientras la población tiene a diario en su casa el problema del desagüe. Los desagües revientan todos los días en sus casas. Este es un problema a diario que atenta contra la salud, contra la dignidad humana, pero vemos por parte de las autoridades, no solamente ya hablamos de quienes cometieron los actos de corrupción desde el momento de la selección, desde el momento de la ejecución de la obra, desde aquellos que tuvieron que hacerle una fiscalización correcta y ahora de quienes impiden que desde la Administración de Justicia se pueda emitir una sentencia después de un juicio oral dentro de los plazos correspondientes. Sus reflexiones creo que son exactas para esta realidad que se vive en Loreto, doctor. Nosotros recorrimos la ciudad, estuvimos en el Petar, las imágenes lo demuestran. La situación que tiene el ciudadano a diario es de no poder contar con agua y con un desagüe digno para poder sobrevivir. Si ahora que el proceso está en curso y a la vez también se está llevando a cabo un arbitraje, ¿qué es lo que va a suceder con estos ciudadanos? ¿Van a poder en algún momento contar con este sistema de drenaje? El Poder Judicial, ya sea que se demore, dará una sentencia o no la dará. No sabemos cuál va a ser el resultado, pero ¿cuál va a ser la situación de los ciudadanos, doctor? Ya tenemos un proceso, dará un resultado, pero ¿cómo hacemos para que los ciudadanos puedan contar con esta obra para el desarrollo normal de su vida? Si bien en los delitos contra la administración pública el Estado formalmente figura como agraviado, sabemos muy bien que realmente los afectados directos por presuntos actos de corrupción, ¿quiénes son? La población, y sobre todo la población más vulnerable, la población que requiere esa carretera, ese alcantarillado, ese servicio, ese hospital, ese colegio. Ellos son los más afectados. En este caso, lo que hay que tener muy claro es que el proceso penal no va a resolver ese conflicto social, esa carencia social. O sea, aquí, en el proceso penal se podrá absolver, condenar a los responsables. Se tendrá que hacer eso. Pero eso
dista mucho del resarcimiento de la dimensión real del daño. Se podrá dar una reparación civil al Estado y de ahí tenemos que esperar hasta que se pague esa reparación civil y demás. Eso va a correr por cuerda separada. Lo que interesa a la ciudadanía es, bueno, así los condenen, etcétera. El servicio que yo necesito, lo que estoy padeciendo en el día a día, con focos infecciosos, con enfermedades, con carencias que denigran mi situación de ser humano, eso que estoy padeciendo, ¿quién me lo resarce? Vamos a tener que ahí, lo que hacer es que el Estado va a tener que implementar un nuevo presupuesto y va a tener que, con la nueva gestión, convocar a una nueva licitación para ello. Y esperemos que en esa nueva licitación no haya tampoco irregularidades como las que hubo acá. Doctor Salas, una vez que el proceso termine, se pague una reparación civil o se disponga el pago de una reparación civil, tenemos paralelamente un arbitraje, que ya vemos que es el accionar continuo o el modus operandi a nivel nacional para poder dejar las obras abandonadas y poderle cobrar un monto mayor al Estado. Es decir, no solamente se roban el dinero, ¿no?, de la ejecución de la obra o el monto que se ha destinado para una obra, sino también que quieren llevarse más dinero y todo en el camino lo direccionan a un arbitraje. El arbitraje, de manera generalizada, se está perdiendo a nivel nacional. De manera increíble, los procuradores, los abogados que representan a las instituciones o no presentan una defensa o su defensa es tan paupérrima que pierden de manera sistemática. Entonces, ¿cuál es la mirada que hoy deberíamos darle a los arbitrajes? ¿Acaso ha llegado el momento ya de pensar de que esta figura debe desaparecer dentro de la administración pública? Porque estamos viendo que es una herramienta para robarle más dinero al Estado. Lo que se tiene que hacer es rediseñar el sistema de arbitrajes. El arbitraje inicialmente es diseñado y adoptado por nuestra legislación y aplicado a este tipo de conflictos porque supuestamente permitía con mayor celeridad acelerar el conflicto y que sea un particular que decida y de una vez le dé solución para viabilizar las contrataciones o la ejecución o el cese de las contrataciones. Esa era la idea. En la práctica, si vemos las cifras, nos vamos a dar cuenta de que, según las cifras, tenemos a los peores abogados peruanos en arbitraje. O sea, en arbitraje somos lo peor, supuestamente, los abogados del Estado. Y eso no es cierto. Sabemos muy bien que eso no es cierto. Detrás de esto hay una serie de irregularidades y no es una simple coincidencia que el 90% de arbitrajes el Estado peruano los pierda. O sea, eso no es coincidencia. Debemos decirlo de forma clara. La corrupción está operando en el ámbito de los arbitrajes. En todos los ámbitos, incluido el arbitraje. Sin duda que sí. Lo mismo que en las conciliaciones, lo mismo que en todos los aspectos de la administración pública, que vinculan a la administración pública, ni que habla del sector privado. Entonces, hay que hacer una reforma en esto y tener muy en claro un sistema evaluador de los propios laudos arbitrales. No los tenemos. Es decir, hay incluso arbitrajes que se pueden pactar y se puede crear el procedimiento y decir, bueno, con el primer fallo ahí quedó, no hay segunda instancia arbitral. Imagínate, ¿eso a qué se presta? A que no haya siquiera un revisor. ¿Es posible solicitar la nulidad vía judicial? Sí, pero eso implica un proceso también sumamente largo. Mientras tanto, el conflicto está ahí latente. Hay que hacer una revisión normativa del sistema de los arbitrajes y obviamente hay que tratar de contratar a los mejores árbitros para el sistema de administración ¿Podríamos tener alguna esperanza de existir este órgano revisor para que esta situación se pueda revertir a favor del Estado? No va a depender solo de un órgano revisor. ¿No podría también la corrupción operar y Sin llegar duda. y enquistarse a este órgano? La corrupción se vale, aprovecha todo el sistema. Si tú creas una oficina de control interno, la corrupción va a llegar a esa oficina de control interno. Si tú creas un órgano revisor de última instancia, la corrupción va a buscar llegar ahí. Si mientras más crees organismos, la corrupción va a buscar llegar al órgano más alto para desde ahí imperar. No podemos luchar contra eso simplemente con modificaciones normativas. Hay todo un cambio de política estatal, hay que cambiar factores estructurales de la ciudadanía para modificar, por lo menos reducir la cifra de corrupción. No solo es la ley penal, no solo es cuestión de incrementar las penas, aunque en la práctica vemos penas bajísimas en caso de corrupción. No es solo eso, por ahí no va. El corrupto sabe muy bien que su delito está sancionado, que hay una pena alta, que le pueden dar una prisión preventiva, pero pese a eso lo hace. Recordemos, 2014, empezamos con toda esta lucha, prisiones preventivas, y hoy ¿qué tenemos? Lo mismo e incluso repotenciado. Así es. O sea, el derecho penal no te elimina el fenómeno criminal de la corrupción. Necesitamos que el Estado seriamente adopte políticas para modificar estructura social.
educación. El límite de un funcionario para cometer o no un delito de corrupción, ¿cuál es? La ley penal no, es su valor, su formación ética, sus principios. Esa es la barrera. Entonces, piso acá o no piso allá, su interior es lo que determina. Pero ¿cómo estamos en formación social, en educación, en familia, en la sociedad peruana? Muy mal. Entonces, mientras no haya esos cambios estructurales que requieren políticas a largo plazo del Estado, no vamos a tener nada. Si tenemos a un presidente que simplemente toma los casos de prisiones preventivas como ejemplo de lucha anticorrupción, estamos perdidos. Es venderle humo a la población. Así es. Doctor Salas, ¿es necesario todo un cambio de todo el sistema para poder tener una esperanza de erradicar la corrupción? Pero los ciudadanos que nos ven, en los diferentes lugares, en los más alejados del país, a diario ven a funcionarios que se coluden y a la vez sufren las consecuencias de la corrupción porque estas obras terminan abandonadas o no existen y son obras muy importantes como por ejemplo postas de salud, carreteras, sistemas de agua, de drenaje que está de manera generalizada a nivel nacional. Y ven de manera directa que los funcionarios son intocables, es que los corruptos, los ladrones, son intocables. ¿Qué pasa en el sistema del Poder Judicial? ¿Qué está pasando si nosotros tenemos ahora a nivel nacional un nuevo modelo procesal penal que ha establecido los plazos cortos, que ha establecido mecanismos para que un fiscal pueda obtener todos los elementos de convicción que necesita para entrar a un juicio oral de manera sólida? ¿Qué está pasando? Se llega al Poder Judicial y vemos sentencias que en comparación con delitos comunes, por ejemplo, 2 años en el caso de César Álvarez, para tomar un ejemplo, y muchos otros a nivel nacional. En el sistema de corrupción de funcionarios, las sentencias están dictando muy pocos años de pena privativa de libertad a comparación de los delitos comunes. ¿Qué le decimos a la población? ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que tiene que cambiar? ¿La corrupción se ha enquistado también en el aparato judicial? Es que hay algo que las autoridades, sobre todo los titulares de las instituciones, presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación, no quieren aceptar, y no de ahora, sino de hace muchos años atrás. ¿Qué cosa es? Que la corrupción está enquistada en las instituciones. Es decir, hoy tenemos, el ciudadano de a pie lo ve, lo palpa, lo vive, corrupción institucionalizada. Eso es lo que tenemos hoy. Mientras las propias autoridades gubernamentales no reconozcan eso y no digan, sí, el Estado está contaminado por corrupción, y tengamos discursos como, no, es un caso excepcional. Mientras tengamos esos discursos, no vamos a atacar correctamente esto. ¿Por qué los procesos anticorrupción no funcionan o no dan los resultados que se esperan, pese a tener pruebas y demás? Que deberían dar porque hay una norma que ya prevé el camino de un proceso. Efectivamente. ¿Por qué? Hay varios factores. Puede ser, pensando de buena fe, ¿sí? Puede ser mala capacitación de los operarios, que doy fe de que es así. Yo capacito justamente a fiscales, abogados, jueces, y hay algunos que realmente no entienden la dinámica de un proceso penal. Algunos confunden acción con proceso, imagínate a ese nivel. Otros, niveles de influencia en todos niveles. Corrupción. Corrupción. Económica, favorecimientos a futuro, puertas giratorias, etcétera, etcétera. Otro, carencias logísticas. Hay despachos fiscales que están bien intencionados, pero los recursos no le dan, no tienen personal. Si ese fiscal se aboca a un caso, abandona el resto. ¿Te das cuenta? O sea, hay varios factores que impiden que estos procesos terminen correctamente. Lo cierto es que como población muchas veces nosotros vemos los casos emblemáticos y lo mínimo que como población exigimos, ¿qué cosa es? Por lo menos en los casos emblemáticos dame buenos resultados. Está bien, los casos emblemáticos son el 5% de todo. Danos buenos resultados para que es un mensaje de que algo se está haciendo. Hablando de los casos emblemáticos, doctor, usted que es un experto en este tema penal como ex procurador anticorrupción, ¿podrían en estos diversos procesos a nivel nacional, aquellas personas que están siendo investigadas, aquellas personas que han cometido estos actos de corrupción, podrían pedir los mismos beneficios extraordinarios que ahora el Ministerio Público le está dando a los investigados en el caso Odebrecht? Es decir, en el acuerdo tan cuestionado que el día de hoy alarma a la población, se les está dando por parte del Ministerio Público y por parte de la Procuraduría Anticorrupción o Procuraduría ad hoc
a estos funcionarios brasileños corruptos, delincuentes, una serie de facilidades extraordinarias que en el futuro otros investigados por corrupción podrían pedir? Lo primero que tengo que decir frente a esa pregunta tan importante es, esos favores, esos beneficios que formalmente se le están dando a esta empresa brasileña en los procesos, en el caso de Odebrecht, nunca antes se han dado. O sea, no hay un antecedente. Y usted nos lo puede decir como procurador anticorrupción. Jurídicamente era imposible antes. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué ahora nosotros vemos un acuerdo de total inmunidad a Odebrecht que le permite trabajar, que le permite pagar reparaciones civiles según sus posibilidades, etcétera? ¿Por qué ahora vemos eso? Porque desde que Pedro Pablo Kuczynski ingresó, se modificó toda la normativa a favor de esta empresa en los procesos penales. Es decir, podríamos afirmar, doctor, que aquel argumento fuerte que usó el juez Concepción Carguancho para dictar prisiones preventivas, en este caso Odebrecht, en el caso del señor Toledo, él afirmó en su resolución que el señor Toledo, que en el gobierno del señor Toledo se había dado un marco legal, se había creado un marco legal, y esa fue un argumento fuerte para dictar la prisión preventiva. Es decir, aquello que se cometía en el pasado se está cometiendo hoy, en este momento, y que empezó desde el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski. Estoy seguro que en otro contexto, cuando pase esta ola mediática a favor de el pacto que se ha hecho con Odebrecht y el Ministerio Público, cuando pase esta ola mediática, en otro contexto, cuando se evalúe la actuación de ciertos fiscales, de ciertos jueces, cuando se evalúe eso, créanme que vamos a tener responsabilidades a de los más altos niveles. Podríamos estar entonces frente a un escenario igual que el señor Toledo. Podríamos tener al señor Pedro Pablo Kuczynski también con un orden de prisión preventiva y a todas aquellas autoridades que en su conjunto hayan permitido con acciones concretas este marco legal para que pueda favorecerse este empresa Odebrecht. La conducta concreta sería manipulación del marco legal para beneficiar a alguien. Caso Interoceánica, caso obras grandes como el gasoducto, y lo estamos viendo ahora ya en fase de procesamiento. Acuérdate, Así es. Lavallato, organización criminal de empresas brasileñas particulares, no buscaban a los mandos medios, atacaban a las más altas esferas. ¿Para qué? Para que le adecuaran el marco legal a efectos de viabilizar los proyectos y obtener esas contrataciones millonarias. Ya descubiertos, ya procesados, dicen, vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar a alguien que nos dé el marco legal para, procesados nosotros, obtener el mayor beneficio. Van a obtener la exención, es decir, el premio mayor que hace que un investigado ni siquiera tenga la condición de investigado en un caso. En ese punto, nunca antes se había dado una colaboración a favor de una persona jurídica. ¿La colaboración con quién es? Con la persona natural, con el procesado, con el investigado. En el caso de Odebrecht se está dando ese beneficio de colaboración a la persona jurídica. ¿Gracias a qué? A una modificación legal. Algo más, doctor, muy importante en el punto que usted acaba de tocar. Se le está dando el marco o se le está dando la colaboración eficaz a una persona jurídica. En todo caso, el que debería beneficiarse con todos estos premios sería el representante legal de la persona jurídica. Pero aquí vemos que la persona jurídica te habla de un grupo de funcionarios que ellos deberían colaborar de manera particular y beneficiarse de forma particular, pero están como que negociando en bloque aquello que la norma no permite sea negociado en ese sentido. Y otra cuestión, Fiscalía negocia con la empresa cuyos hoy titulares ya no son los procesados. Es decir, está negociando con personas que no cometieron el delito, que están representando hoy a la empresa usada para cometer el delito. Bajo esa ficción, están negociando con un inocente. Imagínate el absurdo de ello. Un inocente y el culpable simplemente no está siendo procesado. Exento totalmente. Y esos casos, Jenny, en colusión se pueden caer. Acuérdate, el delito de colusión es un delito de encuentro. Si no tienes al extraneus, al particular, porque ya lo eximiste, al funcionario, ¿cómo lo vas a condenar por colusión? A lo mucho será una negociación incompatible o un cohecho. Los casos grandes realmente, que es lo que ocurre en colusión, se van a caer, créeme. Más adelante lo vamos a ver. Para que lo entiendan nuestros televidentes, se le va a dar, mediante la colaboración eficaz, una serie de beneficios a estos delincuentes de las empresas brasileñas. Y ellos van a salir bien beneficiados y se van a ir. Pero el proceso en el Perú va a seguir contra aquellos funcionarios públicos que participaron en los hechos delictivos. Pero tampoco se va a lograr una sentencia condenatoria con ellos porque la forma en la que se está negociando con estos representantes de las empresas es ilegal.
Eso es lo que debemos entender, que Más a la adelante se va larga, a cuestionar y que a la hasta se puede larga anular. todos estos procesos se van a caer y se van a anular. Y eso para nosotros es muy grave, lo venimos denunciando, lo venimos haciendo público, pero como lo anunciamos en algún momento en el pasado. En algún momento todos estos funcionarios van a ser investigados por cada acto que están cometiendo. Generar un marco legal, dar beneficios que tampoco tienen marco legal. Porque dígame usted, doctor, ¿en qué parte del Código Procesal Penal dice que se puede pagar la reparación civil en cuotas? ¿Acaso todos los delincuentes corruptos a nivel nacional que están siendo investigados no van a pedir también el mismo beneficio, pagar la reparación civil en cuotas? Se ha creado un marco legal para eso y solo para este caso, imagínate. O sea, a través de un decreto supremo, así es, a través de un decreto supremo se le da esa posibilidad a este tipo de empresas para que hagan eso. No aplicable a las demás. O sea, otros casos de corrupción no van a entrar en esto. Esto es una ley con nombre propio y para el caso específico. Hay intereses tremendos detrás de esto, pero hoy no se van a descubrir. Eso va a salir más adelante. Y todos podrían terminar en la cárcel por la responsabilidad que implica cada acción que están tomando. Tremendas responsabilidades en todos los niveles. Muchísimas gracias, doctor. Su aporte es muy importante. La corrupción es generalizada en este momento. Los ciudadanos están viviendo una crisis terrible por las consecuencias de la corrupción. Agradecemos sus aportes y lo esperamos en otra oportunidad. Te agradezco Muchas gracias. por el espacio, Jenny, y te felicito por la labor que estás haciendo también a través de este programa. Y este programa nos sirve como uno de los pocos focos donde podemos difundir esto. En medios de comunicación, este tipo de versiones tan críticas no se aceptan. ¿Será que el brazo mediático de la organización criminal está operando con Sin mayor duda. fuerza que nunca? Es posible. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa. Los esperamos en una próxima edición de Sin Corrupción.